Ya estamos en el primer café de una nueva mañana en Cooperativa. Don Ernesto Otone, director de Cátedra, Globalización y Democracia de la Universidad Diego Portales, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de París. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Sergio. Muy bien. Oye, yo pensé que en el reportaje ese que salió la tercera era la casa de Ernesto Otone y me aclara, no, que él es una de las... Estaba bonita la casa. ¿Ah? Pero antes había casas así por ahí por la calle Ejército, sí. Yo me acuerdo haber estado más de alguna vez. Bueno, y Pero no tendría posibilidad de evitarla como dueño. Pero yo creo que lo más complicado es mantener una casa así de grande. Claro, ¿no? ni hablar de eso. Luis Larraín, director ejecutivo de Libertad y Desarrollo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenos Oye, días. esa sonrisa no se la veíamos hace rato. No, está pero Sí, la mira, verdad le que... sonríen los ojos. Sí, estoy muy contento. Aunque se ponga serio. Estoy muy contento, igual, Pero está igual bien. que cualquier hincha de Universidad Católica, la verdad. Pero con razón. El equipo está jugando muy Está bien. jugando muy bien. Y ayer, con el estadio lleno, volvió a Barnechea, así es que estamos muy contentos. Está jugando muy bien el equipo. Cuando Hay pasa jugadores eso, son que fiestas. han recuperado con creces sus rendimientos individuales, ¿no? Jugadores como Marc González, que la verdad que están rindiendo a gran nivel. A gran nivel. Oye, hay Nosotros lenguaje... no jugamos, Sergio. No, pues estaban No con jugamos. el incendio en Valparaíso. Claro. En verdad, Wanderito no salió a la cancha. Banderito no salió a la cancha. Es complejo. Valparaíso es una ciudad particularmente vulnerable. La estructura es la misma, un vertedero clandestino, parece que había una parrilla mal apagada. En fin, esos incendios que empiezan por el lado de Rodelillo, Camino a la Pólvora, etcétera, y que ponen en cuestión los sectores más altos de los cerros. Claro. Se actuó con bastante rapidez por parte de todos, por parte de todos. Se actuó con bastante rapidez y por lo menos hubo una pérdida humana, hubo bomberos lesionados, algunos con gravedad, pero sin embargo no se produjo una situación tan compleja como la otra vez con respecto a las casas, a la población habitada. Pero esto muestra lo que es Valparaíso. Valparaíso tiene una vulnerabilidad muy grande y no, mira, para todos estos elementos, aunque se haya actuado con urgencia, se requieren medidas más de largo plazo y Valparaíso es una ciudad que tiene que ser tomada por el país como una ciudad muy particular por su topografía. Entonces, no es solo el esfuerzo de la ciudad, sino que tiene que ser un esfuerzo permanente del país por proteger la ciudad. Ahora, esta situación en lo personal me produjo cierto abatimiento. O sea, uno decía, otra vez con Valparaíso, claro. Por favor, la pobre gente, el sufrimiento, la angustia, porque si bien es cierto, esta vez los daños fueron mucho menores en relación con el capítulo anterior, pero igual en el momento que estaban ocurriendo los hechos, uno no sabe cuál es la dimensión que van a alcanzar. Es que no se sabe también por los vientos. ¿Sí? Es una cuestión muy compleja porque en minutos se produce un traslado del incendio que claro, en 5 o 10 minutos avanza kilómetros. Hay una cuestión que tiene que ver obviamente con la precariedad. En general son sectores de bajos ingresos, digamos, los que se ven más los afectados. Que están más arriba. Claro, pero también hay otra parte que tiene que ver con la condición geográfica. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el estado de California hay algunas zonas que son parecidas y que han tenido incendios verdaderamente increíbles, con un gran número de viviendas quemadas, evacuaciones masivas, porque al final, bueno, la naturaleza tantas veces se encarga de recordarnos. Hay cosas como el viento, que son absolutamente imparables y que en ciertas ubicaciones y en ciertas localizaciones es imposible luchar contra él. Y eso es, claro, lo que decía Sergio, la incertidumbre de qué va a pasar con mi vivienda, con mi situación. Ahora, aún así también la gente se arraiga y es difícil. Vimos que en el caso del incendio anterior, hubo muchas viviendas que volvieron a construirse en los lugares donde se habían quemado. Es súper complejo el tema. Bueno, le damos la bienvenida a don Patricio Zapata, que está estudiando la Constitución, la reforma constitucional, ¿no? Abogado constitucionalista, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, presidente del Centro de Democracia y Comunidad. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo está? Bien, buenos días, Sergio. ¿Qué pasó con los Diablos Rojos de Santa Laura?
Nos empataron en el último minuto en Calama. Íbamos ganando 1-0, sí. Ya. Pero seguimos teniendo una buena campaña de visita y una pésima campaña local. Como locales no. Y ni siquiera lo transmitieron, así que yo tenía que estar ahí metiéndome en la página de cooperativa para ver cómo avanza el equipo. Oye, yo quiero esta mañana, yo sé que ustedes tienen mucho deseo de hablar de la realidad local, pero de repente también somos vistos como un país que se mira mucho el ombligo y mira poco para afuera. En este momento hay varios focos que son bien complejos. El fin de semana hubo manifestaciones multitudinarias en Brasil. Sí. La presidenta Rousseff lleva 5 meses después de la reelección y ya hay protestas masivas porque se han dado 2 factores. Uno el de corrupción y el otro dice relación con los problemas económicos que está viviendo Brasil, una inflación creciente, en fin, el costo de la vida. Y la clase media está jugando un rol muy importante, según nos decía Patricio de la Barra en esta salida a la calle, como en 60 ciudades las más importantes de Brasil. Esa es una parte. Y la otra parte dice relación con, bueno, este Brasil que tiene 200 millones de habitantes, con otra nación que tiene 110 o 115 ya millones de habitantes, como es México, y donde están en campaña electoral a nivel de los estados y todo eso, pero, o sea, ahí es con corte de cabeza, una cuestión terrible, ¿no? Le han cortado la cabeza a una candidata, y eso sin duda que a lo mejor forma parte de la realidad mexicana para los mexicanos, pero mirado desde afuera también nos sorprende muchísimo. Y lo otro es el conflicto desatado que hay entre Estados Unidos y Venezuela, donde hay críticas a la política norteamericana, incluso de personas que son críticos del gobierno de Maduro, un gobierno chavista, porque se considera que esta medida de Estados Unidos de aplicar sanciones al gobierno de Nicolás Maduro, más que debilitarlo, lo fortalece, porque han creado toda una situación de autodefensa frente a la agresión norteamericana y todo eso. En fin, esos son algunos de los argumentos que forman parte de una realidad muy contingente, aparte de la situación de Argentina, que está latente todavía con la muerte en circunstancias que todavía no han sido debidamente aclaradas del fiscal Nisman. Entonces, se los pongo a consideración para que ustedes puedan decirnos algo con respecto a esto, de orientación acerca de lo que pasa en el barrio de América Latina. Bueno, no sé, sí. Ernesto O'Donnell. Me miraste a mí. Venías preparado para otra cancha. Pero naturalmente hemos estado muy atentos a las noticias de América Latina. En general no son buenas, salvo quizás las mejores noticias vienen por el lado de Colombia, en donde el proceso de negociación ha tenido algunos avances importantes. Y parece que comienza a solidificarse las posibilidades de llegar a un acuerdo. Sería una cosa enorme para América Latina que eso sucediera. Respecto a lo de Venezuela, mira, yo quisiera tomar 2 puntos. El primero, yo creo que es un error por parte de Estados Unidos declarar a Venezuela como un peligro de la seguridad nacional norteamericana. Se dice que esto es relacionado con un cambio también de las líneas del narcotráfico que se corren de Colombia a Venezuela. Pero en todo caso, seguridad nacional es un concepto muy concreto en un mundo donde hay terrorismo, etcétera, como el que ha vivido Estados Unidos en su propio país. El tema de declarar la seguridad nacional, de un peligro de la seguridad nacional, yo creo que en efecto Venezuela no lo es. Y en segundo lugar genera esta posibilidad, por decirlo así, de Maduro, de poder apelar a un sentimiento patriótico de ataque. Vi unas escenas de unas preparaciones militares que verdaderamente no tienen ningún sentido en Venezuela. Y lo que está pasando en Venezuela, a mi juicio, no es un problema de seguridad nacional de Estados Unidos, es cada vez más un autoritarismo electivo. ¿Ah? Es cada vez más las instituciones democráticas aparecen pasadas a llevar por el gobierno. En fin, estamos viviendo una democracia donde, o sea, una situación donde los aspectos democráticos se reducen cada vez más
y cada vez más se transforma en un populismo autoritario. Yo creo que eso es lo que está pasando en Venezuela. Yo entiendo que geopolíticamente los países de UNASUR tienen las manos llenas, etcétera, pero creo que hay que observar atentamente lo que pasa en Venezuela en función de los acuerdos de defensa de la democracia que existen entre los países latinoamericanos. Eso, respecto a Venezuela, respecto a los otros países, bueno, lo de Brasil se veía venir, hay una situación de recesión a portas, ya se está realizando, hay una situación complicada con Petrobras. Petrobras es difícil para nosotros entender el rol que juega en Brasil, es como es casi como la bandera, es una suerte de identidad nacional muy fuerte, eso está herido. Diríamos que sería el equivalente a Codelco en Chile. Sí, digamos. pero con más carga simbólica, yo te diría con más antigua carga simbólica de los años 50, que en la Constitución, que en la generación del Brasil moderno, Petrobras juega un rol muy central. Entonces hay una situación grave, compleja, que ojalá todas estas movilizaciones lleven a elementos de perfeccionamiento de la democracia y no a una crisis de la democracia brasileña. Entonces estamos viviendo un momento en América Latina donde pasados esos 10 años de crecimiento, en que muchas cosas avanzaron, pero no se hicieron todas las tareas que había que haber hecho durante esos años, comenzamos a tener un panorama complejo, difícil. Lo que más me preocupa a mí, lo que está en el centro, es cómo los sistemas democráticos son capaces de capear esta ola. Ya se trabaja en una situación económica mucho menos favorable que los 10 años anteriores, cómo se mantienen las conquistas. Hay que pensar que esa clase media, como se llama brasileña, que Fernando Henrique Cardoso muy bien describe como un sector que ha salido de la pobreza, pero que todavía no se constituye en clase como tal, constituye una categoría de renta que está como en la frontera, y entonces tiene muchas posibilidades en esta volatilidad de volver a situaciones anteriores. A ver qué dice Luis Larraín a todo esto. Bueno, yo creo que primero el caso de Brasil es bien preocupante por esta doble faceta que comentábamos. Por una parte la corrupción y por otra parte la situación económica. En el caso de la corrupción, yo tengo la impresión de que es una cosa muy generalizada en la sociedad brasilera. Yo les cuento una anécdota. Cuando yo estuve en el Mundial allá, en Río de Janeiro, salí ahí en Copacabana, digamos, a recorrer, y tenía hambre y me acerqué a un puesto de estos que son bien bonitos, que te venden hot dogs, bebidas y todo. Y tenía puesto un letrero que decía "se vende". Entonces me puse a conversar con la dueña del local. Y me dijo, mire, es muy simple, me dijo, yo pago el 50% de todo el dinero que me ingresa en coimas. Yo tengo que pagarle coima a la policía, tengo que pagarle coima al Ministerio de Salud y tengo que pagarle coima a la municipalidad. Entre esos tres se me va el 50% de lo que me ingresa. Y con el otro 50% yo tengo que pagar los sueldos, tengo que pagar la electricidad, no me da. Así que tengo en venta esto, ella era de Minas Gerais, de otro estado, voy a vender esto y me voy a mi ciudad porque la verdad que esto no da para nada más. Es un ejemplo, obviamente, pero un ejemplo ahí, en la playa, digamos, en Copacabana, Ipanema, digamos, por ahí. Entonces la verdad es que es una sociedad que está muy corrupta. Eso se está reflejando ahora en el escándalo de Petrobras, que deja pálido a nuestros propios escándalos por las magnitudes y por todo lo que están involucrados, porque están involucrados el presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, expresidentes de la República. O sea, es una cuestión absolutamente generalizada. Y eso, combinado con políticas económicas que hace tiempo en Brasil vienen, perdón la expresión, vienen guateando un poco. Una de las gracias que tuvo Lula fue
que mantuvo muchas de las políticas anteriores de Cardoso y por lo tanto el país era considerado uno de los países emergentes, que tenía posibilidades. Brasil con esa tremenda población, además tiene una industria bastante respetable, pero esto fue cayendo en la inacción. Los gobiernos de Dilma Rousseff han sido gobiernos que la verdad no han contribuido a eso y estamos en una situación bien compleja. Y respecto a Venezuela, claro, uno nunca conoce los vericuetos de las decisiones, pero uno tiene que coincidir en que para efectos de la política interna, lo que necesitaba Maduro era una cosa parecida a esto, digamos, el típico argumento de echarse al imperialismo en contra. Y aparentemente, por lo que yo he leído, esta declaración de que es un peligro para la seguridad de los Estados Unidos es una cuestión burocrática. Para establecer ciertas sanciones, ellos necesitan esa calificación. Entonces, la verdad es que uno lo mira y dice, no creo que Venezuela sea un peligro para la sociedad norteamericana. Igual como aquí se ha discutido, lo discutimos aquí mismo el lunes pasado, en otros casos, en que uno tiene dudas si las resoluciones del caso Penta que fueron confirmadas el fin de semana, es cierto que estos señores son un peligro para la sociedad, o más bien lo que se está haciendo ahí es hacerlos cumplir anticipadamente una condena por los delitos de los que se acusa. La verdad es que yo hago este paralelo porque la verdad que yo no creo, de verdad, en ninguno de los dos casos, de que haya un peligro para la sociedad. O sea, tú le pones la fianza. No, yo no soy juez, yo no tengo no tengo versación jurídica como para saber qué es lo que corresponde. Lo que yo creo es que no constituyen un peligro para la sociedad que estos señores estén adentro, estén fuera de la cárcel. O sea, habría correspondido no aplicar esa medida. Claro, pero es que pues, hay otras también. Lo que tú dices. Es que hay otras también, hay otras. Patricio Zapata. Bueno, Sergio nos puso una pega exigente, porque es una mirada a un continente, y cada una de las realidades nacionales tiene sus especificidades. Pero a mí, escuchándolos a ustedes, me pasa que hay una cosa interesante. Para los problemas de cada país hay causas estructurales, hay cuestiones que podríamos llamar institucionales, debilidades de estructura, pero también hay una dimensión que tiene que ver con los liderazgos o la falta de liderazgo. O sea, no todo es estructura institucional, también hay un espacio para la capacidad de los liderazgos. Y Ernesto destacaba lo que ha ocurrido en Colombia en el último año. Eso tiene que ver con la valentía del presidente Santos, de romper incluso con el que había sido su mentor, Álvaro Uribe, arriesgar todo su capital político a una negociación súper azarosa con la guerrilla que estaba a punto de caerse varias veces. Eso es liderazgo político. Argentina, miremos a Argentina. A mi juicio, uno de los dramas de la política argentina, más allá de las cuestiones institucionales, es que en la práctica, en los últimos 50 años, no ha habido ninguna alternativa real, civil, al peronismo, en cualquiera de sus distintas variantes. Recordemos lo que le pasó al presidente Alfonsín, que no alcanzó a terminar su periodo, lo que le pasó a De la Rúa, que no alcanzó a terminar su periodo. Entonces se instaló la idea de que los únicos que podían gobernar Argentina eran los peronistas, ya sea un peronista un poquito más a la derecha, como Menem, o un peronista un poquito más a la izquierda, como los Kirchner. A mí me parece interesante, interesante nomás, es una cosa indiciaria, que se haya producido un acercamiento en las últimas semanas y meses entre la Unión Cívica Radical, entre el movimiento que lidera Elena Carrió, el PRO de Macri en Buenos Aires, para los efectos de levantar una alternativa. No digo que eso sea una solución a los problemas de Argentina, no digo que sea una alternativa mejor. Sería una alianza entre la Unión Cívica Radical, que es un partido socialdemócrata, con el partido de Macri, que es un partido de derecha. Más bien de derecha, exactamente. Claro. Un partido de derecha, a mi juicio, que ha ido evolucionando hacia una cierta moderación. Pero lo que yo destaco es que tú no puedes tener una política sana si no tienes alternativas. Tú necesitas alternativas, porque la falta de alternativas lo que hace es que el grupo que tiene la posición ventajosa puede simplemente abusar del poder y no tiene el costo. Y sobre el tema, y finalmente sobre el tema de Brasil, ahí hay un tremendo desafío para la presidenta Rousseff. Ella tiene que tomar decisiones duras y difíciles.
hay una cuestión institucional que se arrastra hace mucho tiempo. Esto no es para justificar las corrupciones, pero muchos de los enredos, de los enjuagues, tienen que ver con los esfuerzos que se hacen para mantener alineados a políticos y a parlamentarios. Entonces hay unas listas ahí de personas que cobran su cheque, ¿no es cierto?, en Petrobras, y son decenas de senadores, decenas de diputados. Desde hace mucho tiempo en Brasil hay un problema con los partidos políticos. Hay partidos políticos clave para el funcionamiento del gobierno que son personalistas, que no tienen ideología. Está el fenómeno del transfugismo, personas que son elegidas con una bandera, con un color, y que a las 2 o 3 semanas se van para el otro lado, se van para el frente sin ningún costo para eso. Es un sistema electoral que ese sí atomiza. Ese lo conozco porque se atomiza la representación política. Entonces tú necesitas juntar a 6 o 7 partidos, algunos de ellos, repito, locales, con varones feudales, para gobernar. Entonces, fuera de las miserias humanas que explican la corrupción, de las debilidades, la codicia, que son aspectos siempre importantes, a veces tú tienes cuestiones mal hechas, mal diseñadas, que generan incentivos perversos, y por tanto la reforma política es una cuestión que Dilma Rousseff tiene que acometer ya. Aunque eso le signifique romper eventualmente con aliados suyos en algunas provincias, en algunas regiones de Brasil. Hecha la reflexión, Sergio, por los señores Othone, Larraín y Zapata. Una cosita más, la gravedad que a México y a Brasil les vaya mal. Estamos hablando, cuando hablamos de México y Brasil, estamos hablando del 70% de la economía latinoamericana, y de alrededor del 60% de la población latinoamericana. 200 millones y 115 millones. Claro, o sea, si a esos países les va mal, naturalmente todo este impulso latinoamericano que veníamos viendo en los 10 años, sufre un golpe tremendo. Entonces yo creo que está muy bien que tú coloques esto como un punto que a los chilenos nos tiene que preocupar. No vivimos en el aire, vivimos en una región, y esa región está pasando por dificultades muy grandes. Yo quiero plantearle un desafío para la segunda parte del Primer Café, una nueva mañana en cooperativa, porque aquí han surgido 2 conceptos que me parece que son bien importantes, pensando en Chile también, que tienen que ver con la gobernabilidad y con la gobernanza. Entonces, un poco para precisar, digamos, la gobernabilidad, ¿no es cierto?, está referida a la cooperación que existe en la sociedad, la interacción entre las instituciones del Estado, los actores no estatales, y de cómo se articula también el orden social, o sea, las jerarquías, cómo están funcionando, las normas, cómo se están aplicando, y cómo están funcionando las instituciones. Eso en cuanto a la gobernabilidad. En cuanto a la gobernanza, sin duda que en este momento está en cuestionamiento la eficacia de cómo funciona el sistema político, con más o menos intensidad. Si la calidad de las intervenciones del Estado en este momento también se cuestiona, y hasta qué punto se ha cuestionado también la legitimidad de los dirigentes, también de las instituciones como el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, pero también del ámbito empresarial, de los estudiantes, de los trabajadores, en fin, de todas las organizaciones que forman parte del tejido social. Les dejo planteado esto, hacemos una pausa. El Primer Café, una nueva mañana en cooperativa. Volvemos con los señores Othone, Zapata y Larraín dentro de un instante. Don Marcos Concha, usted tiene la palabra sonora. Administración de empresas, economía, gestión de personas, responsabilidad social empresarial. Son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado y educación continua. Facultad de Economía y Negocios. Universidad Alberto Hurtado. La educación inicial comienza con los primeros contactos que tienes con tu hijo o hija, al estimularle en sus distintas áreas de desarrollo y acompañarle para potenciar su aprendizaje. Asistir al jardín infantil, especialmente luego de los 4 años, es importante para su desarrollo e interacción con otros. Creciendo juntos. Un programa para aprender y disfrutar con nuestros niños y niñas. Este domingo a partir de las 9 de la mañana en Cooperativa. Invita Chile Crece Contigo. Gobierno de Chile. Dirección educacional. Pedagogía y didáctica. Políticas educativas. Son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado y educación continua. Facultad de Educación. Universidad Alberto Hurtado.
Llegó el momento. Queda muy poco para que la alegría y la motivación inunden cada esquina de Santiago y para que tú seas el motor que impulse a 28.000 runners hasta llegar a la meta. Este 12 de abril sal a la calle y apoya a los runners que participarán en el Entel Maratón de Santiago. Conoce los circuitos en maratondesantiago.com. Entel Maratón de Santiago. ¡Vamos todos! Auspician Entel, Adidas, Gatorade, Salcobran, BCI Vida, Carosi, TVN, Mitsubishi, Red Salud UC, Diario La Tercera, Radio Cooperativa. Proyecto financiado con donaciones acogidas a los beneficios tributarios de la Ley del Deporte. Teatro Caupolicán presenta María Rita en Chile. Por primera vez la hija de Elis Regina, múltiple ganadora de premios Grammy. La voz femenina de bossa nova más importante del momento. María Rita, sábado 21 de marzo, 21 horas. Entradas, Ticketek, Falabella, Cines Hoyt y sin cargo por servicio en tienda K Música. Galería Interprovidencia Local 99 y Teatro Caupolicán. María Rita en Chile, 21 de marzo, 21 horas. Te conviene Santa Isabel. Me conviene porque mis 60 acá cuentan. Si tienes más de 60 primaveras, no te pierdas los martes sesenteros con un 8% de descuento en el total de tu compra. Santa Isabel te conviene día a día. La Libertadores se vive al aire libre. Este martes, Azules al rescate de Juntos. En directo desde Bolivia, 10 Strongest frente a Universidad de Chile. Copa Libertadores, martes 9 de la noche, al aire libre. Cooperativa, radio oficial de Entel Maratón de Santiago. Mi amor. ¿Sí? ¿Qué pasa? Estamos al lado de donde se saca la patente. ¿Podríamos pasar o no? Recuerda que todos los marzos, tú y más de 1,5 millones de familias recibirán el aporte familiar permanente. Ya, pasemos el tiro. Aporte familiar permanente. Todos los años, un apoyo a las familias. Infórmate en aportefamiliar.cl o llamando al 600-262-0505. Juntos, un Chile mejor. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. Películas de acción, de terror, dramas, comedias, documentales, deportes, western, románticas. ¿Cuándo es tiempo de disfrutar el doble de canales HD? Vívelo hoy. Desde marzo con BTR tienes el doble de canales HD para siempre. Único con 46 canales HD. Además, aprovecha y contrata un triple pack Vive Más por solo 39,990 pesos por 6 meses. Infórmate más en btr.com. BTR, vívelo hoy. Mejor que encontrar plata en una chaqueta que tenías guardada. Mejor que ir a almorzar y que pague el jefe. Mejor que cualquier cosa es pedir un crédito y no pagar 6 cuotas, porque son gratis. Nuevo crédito sabático de Scotiabank. El nuevo crédito de consumo que sortea 30 premios de 6 meses de cuota gratis. Pide tu crédito hasta en 72 meses plazo. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr. Más información en scotiabank.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos de su banco en www.swift.cl. Cámara Chilena de la Construcción. Por un país mejor. 17 grados. 17 grados en Santiago. Hola, soy Felipe, doctor, y yo construyo calidad de vida para mis pacientes. Mi nombre es Daniela, soy discapacitada y yo construyo igualdad de oportunidades. Soy Manuel, ingeniero civil, y construyo puentes que acercan y unen a miles de personas. Porque construir Chile es obra de todos. Los constructores estamos trabajando por el desarrollo de un país mejor. Sigamos avanzando juntos. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 9:28 minutos. 9:28 minutos. Continuamos conversando y compartiendo el primer café con los invitados de hoy en una nueva mañana en Cooperativa. Estamos de vuelta en el primer café en una nueva mañana en Cooperativa. Estábamos conversando con los señores Ernesto Otone, Luis Larraín, Patricio Zapata. Les planteamos aquí, a partir de la reflexión que hicieron sobre países hermanos de América Latina y los conflictos en que están insertos en este momento, acerca de cómo está la situación en Chile en cuanto a gobernabilidad, o sea, la cooperación, la interacción de las instituciones, el Estado con los actores no estatales, en fin,
cómo está la articulación del orden social, cómo funciona la jerarquía, las normas se aplican, no se aplican, el funcionamiento de las instituciones y de esta palabreja que apareció en los últimos años en el lenguaje político, pero que ya en el plano sociológico existía hace rato, la gobernanza, ¿no es cierto? Sí. Que dice relación con la eficacia del sistema político, la calidad y la buena intervención del Estado y la legitimidad de los dirigentes. En este momento hay dirigentes empresariales que están presos, digamos, en forma preventiva. Hay un cuestionamiento al Ejecutivo, a la Presidenta de la República, que está latente. Los parlamentarios van a ser citados, algunos de ellos, a declarar en relación con escándalos financieros. En fin, hay una dinámica, digamos, que va mucho más allá de la normalidad, como se podría afirmar. En este momento deberíamos estar discutiendo los proyectos de reforma educacional, deberíamos estar discutiendo la reforma laboral, de si se va a hacer cambio o no a la Constitución, y sin embargo el escenario está en otro lado en este momento. Entonces, le ofrecemos la palabra. Yo creo que Luis Larraín. Lo que tú dices al final es una prueba empírica, efectivamente, en vez de estar discutiendo las reformas o los temas de futuro. En Chile estamos bastante enfrascados en esta otra discusión sobre ciertos casos. Yo creo que, un par de consideraciones. Primero, esto tiene un elemento positivo que aquí se ha destacado, en el sentido de que haya transparencia de las actuaciones tanto de nuestro Poder Judicial como que los casos se investiguen, y eso tiene una parte buena. Tiene en la exposición mediática y pública de esto un peligro, que es el peligro que en el ámbito futbolístico, para tomar a Argentina, era el que se vayan todos, ¿eh? Porque la verdad es que no se pueden ir todos, porque si se van todos, digamos, es la anarquía. Entonces, el peligro es que estos casos impliquen un desprestigio de la clase política, de la clase empresarial y en definitiva de las élites del país, que nos lleve a planteamientos populistas. Entonces, en ese plano, yo creo que, como decía Patricio en la intervención anterior, es donde se requieren liderazgos, y estos liderazgos tienen que ser liderazgos serenos, en el sentido de tratar efectivamente de no tapar una realidad que existe, que es que ha habido casos de corrupción, en que hay situaciones irregulares y que hay que investigarlas, pero al mismo tiempo no entrar en esta especie de casa de bruja, en que cualquier persona, digamos, por el solo hecho de pertenecer a las élites políticas o económicas o empresariales, es señalado con el dedo como culpable de algo, digamos, sin que exista muchas veces una razón para ello. Desde ese punto de vista, a mí me pareció, contrariamente a lo que algunas otras personas han dicho, acertada la decisión de la presidenta Bachelet de nombrar una comisión de gente muy técnica para estudiar el tema de las relaciones entre el dinero y la política. Es cierto que esto tiene elementos políticos y se requiere gente con experiencia política para efectos de, en definitiva, dar con las soluciones. Bueno, pero eso está presente a través del Parlamento, a través del mismo gobierno. Esta es una comisión asesora de la presidenta y es técnica. Y no incluye, cosa que fue criticada en algún minuto, no incluye ni políticos ni gente del sector empresarial, sino que simplemente técnicos, universitarios, centros de estudio, etcétera, que van a dar una perspectiva de acuerdo a lo que la academia dice, a lo que la investigación dice de cómo se resuelven este tipo de temas. Han salido algunas cosas de Eduardo Engel, que es el presidente de esta comisión, en la prensa, que son interesantes, y en definitiva yo creo que por allí tiene que ir la salida de este tipo de cosas desde el punto de vista de la gobernabilidad. O sea, por ejemplo, una cosa que entiendo que se entra a estudiar con bastante detalle es el rol que tiene que cumplir el CERVEL, ¿no? El CERVEL, o sea, de las instituciones que diría yo que no está cuestionada en Chile, es el CERVEL, nuestra institucionalidad electoral en general. Aquí en Chile la gente cree desde hace mucho tiempo, y en las circunstancias más difíciles, el resultado de las elecciones que entrega el CERVEL. Cuando ello sucede, no hay alguien, puede haber uno, pero en general nadie, o sea, un grupo significativo no viene diciendo se robaron las elecciones, esto no es verdad.
No, la verdad es que la gente le cree al CERVEL. El CERVEL entonces es una institucionalidad que yo creo que tenemos que cuidar y a lo mejor mejorar para efectos de resolver algunos de los temas. El CERVEL tiene una parte que ver en el tema de financiamiento de la política, que son los aportes que se hacen, y sin embargo es una parte que está como coja o tuerta, digamos, porque simplemente tiene que registrar los aportes, pero no tiene facultades para fiscalizar el uso de esos dineros. Y por lo tanto allí hay un campo, no quiero decir que esa sea la única solución, pero es una cuestión interesante a explorar por este tipo de comisiones asesoras, cuál es el rol que tiene que jugar una institución como CERVEL. Yo creo que es súper importante y que no es bueno para el país caer en esta especie de suspicacia de todo. Ahora, hay algunos elementos, yo lo dije cuando partió este caso, que son complejos, que es que efectivamente la severidad con que se ha actuado en el caso del Grupo Penta por parte de los organismos públicos, aparentemente no es la misma severidad con que se estaría actuando en otros casos. Se mencionan otras empresas, como el caso Soquimich. Más allá de un caso puntual o de otro, aquí yo lo dije y lo reitero, hay que ser extraordinariamente cuidadoso en el sentido que las actuaciones de las instituciones públicas tengan siempre la misma vara y que no haya ninguna sospecha de que en algún caso se está actuando con más severidad que en otro caso, en particular el caso del Grupo Penta. Yo lo dije al principio, yo creo que en Chile, después de la ley que se promulgó el año 2004 sobre financiamiento de la política, que obviamente mejoró la situación que había hasta allí, porque hasta allí todo el financiamiento de la política era irregular, todo, hace que de allí en adelante persistan algunas prácticas de financiamiento de la política que van más allá de lo que dice la ley. A mi juicio, eso obviamente no está limitado a las empresas Penta, sino que hay muchas otras empresas y muchos otros políticos, y eso es el rumor que existe, digamos, que estarían en esta situación. Entonces, creo que hay que medir con la misma vara, porque si no entra este ambiente de suspicacia, y todo es sospechoso. De manera que yo creo que ahí hay una gran responsabilidad para los actores políticos. Bueno, estoy leyendo algo acá bastante fuerte a Sergio Bravo Pavés, dice, este panel, o sea, se refiere a los señores Botones, Larraín y Zapata, este panel con estos tres personajes en lo que tienen el suelo a la política, son tres panelistas llenos de eufemismos, palaciegos, amigos de las componendas, poco asertivos y con una puesta en escena un tanto irritante, además de situarse por sobre el bien y el mal. Yo, fíjate que... Ernesto Botones. Yo le respondería, yo me imagino que alguien puede irritarse, pero yo creo que lo que quisieran ver aquí es una pelea de perros bravos. No me refiero al apellido de la persona que llama. Claro, pero quisieran ver una pelea de perros bravos y nosotros lo que tratamos es de hacer, cada uno tiene su posición, posiciones que son adversas, etcétera, pero a ver, estamos ante una situación difícil, una situación de crisis, una situación en la cual el sistema político está cuestionado por la ciudadanía. Aquí tenemos que contribuir nosotros a través de este debate a hacer una especie de Robespierre, de jacobinos, de decir son todos unos delincuentes, etcétera, el país, y en fin, y solazarnos acá en eso, o plantear lo que creemos que es mejor para Chile. Y lo que es mejor para Chile, por supuesto, que sean castigados los que violan la ley, que se reproche moralmente a quienes cometen acciones que son contrarias a la honestidad pública, por supuesto. Pero tenemos que pensar también cómo las cosas se desarrollan en un sentido positivo. Chile es un país de 18 millones de personas, es un país que puede soportar determinados niveles de conflicto para poder avanzar hacia una democracia más perfecta, hacia una sociedad más igualitaria y hacia un desarrollo. Por lo tanto, perdónenme, yo voy a seguir siendo una persona que no voy a hacer del conflicto, de la rabia, el centro de mi participación pública. Voy a hacer lo que es la construcción.
¿Esperan ver en Patricio Zapata también un perro bravo, no? Una conversación esta. ¿Cómo recibe las críticas, Patricio? Bien, si las críticas hay que tomarlas bien, tiene que explicar lo que está haciendo. Y me parece genial que las personas expresen su opinión, significa que nos están escuchando. Mira, yo creo que para estos problemas hay distintos énfasis, distintas miradas, y cada uno tiene que ser fiel a su sello, a su naturaleza. A mí no me nacen ciertas maneras de hablar o de discutir, pero tienen que haber también los yerko puchentos, ¿no es cierto? Y tienen que haber el clinic, y tienen que haber miradas de distinto tipo, y esa es la democracia. Y como lo decía Ernesto, mi forma de ser me hace plantear reflexiones que puedan ser constructivas. Espero que a algunos auditores les guste, que no les moleste, que nos van escuchando en este momento en el auto, que están en la oficina, que no les parezca palaciego ni ridículo, sino que es una manera de ser. Ahora, entrando al tema de fondo. Lo de palaciego es particularmente divertido, porque que yo sepa no estamos en ningún palacio. Es que por la foto que salió en la tercera de tu casa. De mi casa, por si acá. Es la foto de Ejército 260, que es donde está mi oficina. Yo no podría, era muy impresionante esa foto. No podría tener esa casa, ni tampoco mantener sus gastos. Oye, yo creo que quisieron hacer una figura con el segundo piso, porque está ahí como en un segundo. Sí. Que está por sobre el bien y el mal. Claro. Oye, ahora sobre el tema de fondo. Yo creo que se ha dicho bastante en las últimas semanas y meses que en coyunturas como esta hay que tener cuidado con el peligro del populismo. Y se ha repetido una y otra vez. Y efectivamente, cuando tú tienes una situación de desprestigio o de ilegitimidad de lo que podríamos llamar las instituciones clásicas de la representación política, aparece el riesgo del personaje, ¿no es cierto?, que viene por fuera, que promete el cielo en la tierra, rápido, aquí, ahora, y eso es un riesgo efectivo, pero no es el único riesgo. Y en ese sentido creo que es bueno tener atención a otros riesgos. Otro riesgo que también existe es lo que podríamos llamar la tentación tecnocrática, es decir, cómo existe este juicio tan crítico sobre los políticos, sobre los diputados, sobre los senadores, vamos a buscar la solución en los expertos, ya sea los expertos en leyes, los jueces, dejemos que los jueces arreglen los problemas, o los académicos, personas que no están en este lodazal y que van a poder resolver los problemas de Chile. En general, para las democracias en problemas, el populismo no es solución, pero tampoco la tecnocracia. La tecnocracia pura no es solución. Y por eso que me pareció tan afortunada una frase de Patricio Boca la semana pasada cuando asume la presidencia del Senado. Y él dice, los problemas de la democracia, y tenemos problemas en nuestra democracia, se arreglan con más democracia. No trayendo a unos gurúes, con todo el respeto por los gurúes, que bajen soluciones técnicas. Esas personas especialistas tienen que entregar sus contribuciones. Ahí hay aprendizajes. ¿Tú te refieres a la comisión? A cualquier comisión de cualquier tipo. No es la primera. Hemos tenido en los últimos 25 años 60 comisiones para los más distintos temas, para la salud, para la previsión. Y yo digo, bienvenido. Siempre han ayudado. Y una democracia tiene que servirse de la inteligencia acumulada, de la experiencia. No son contradictorias. Exactamente. Pero ¿dónde está el nudo? ¿Dónde está el nervio de la solución y de la respuesta? Está en la política democrática. No en los técnicos. O sea, las soluciones no pasan por otro lugar que no sea el Parlamento, la discusión ciudadana, el debate del amigo Bravo que nos dice lo que nos dice, perfecto, nuestras posiciones. Aquí la solución tiene que ser fortalecer a los partidos políticos, no debilitarlos, fortalecer el Parlamento, no debilitarlo, entregarle más herramientas a los ciudadanos. Por ejemplo, no puede ser, a mi juicio, no puede ser que hayamos tenido en los últimos 10 años un sistema en que los únicos que podían denunciar irregularidades eran los candidatos que habían participado en las elecciones. Eso generó evidentemente una cierta complicidad. Yo no voy a denunciar lo que pasó en tal distrito donde fui perjudicado, pero tú no denuncies lo que pasó en tal otro distrito. No digo que haya habido un acuerdo formal o explícito, pero se genera. Entonces, aquí lo que hay que claramente entregarle a las ONG, por ejemplo, estoy pensando en, quizá no cualquier grupo, pero personas, instituciones que tengan una cierta seriedad, la posibilidad de activar el sistema.
A los partidos políticos hay que fortalecerlos. Yo sé que lo que estoy diciendo ahora, porque detrás de la crítica de ese amigo auditor... ¿Cómo fortalecería a la UDI, por ejemplo? Déjame explicar una cosa. Detrás de la crítica del amigo está, yo creo, que la idea de que uno dice cosas que no significan nada. Yo creo que estamos diciendo algo muy impopular. Yo estoy diciendo que aquí hay que fortalecer los partidos políticos, hay que entregarle recursos públicos a los partidos políticos, en un momento en que yo creo que debe ser lo más impopular que alguien pueda decir. Pero obviamente no se trata de entregarle plata para que hagan lo que quieran. O sea, hay que entregarle recursos para que los partidos hagan formación, para que trabajen con las generaciones jóvenes, para que los partidos tengan sedes que no dependan del caudillo local, que no dependan del diputado, sino que sean institucionales, para que los partidos políticos puedan encargar estudios para los proyectos de ley, y que tiene que haber alguien que fiscalice que efectivamente los dineros se usen para eso. Yo creo que el Parlamento chileno, que está en una situación tan delicada, y con esto termino, no se merece tampoco el juicio condenatorio que algunas personas expresan. Porque este mismo Parlamento, por ejemplo, acaba de aprobar una reforma electoral que yo creo que va a ser muy importante, que va a introducir más competencia. Entonces, a aquellos que no dan un peso por el Parlamento, yo les digo algo bien impopular. Este Parlamento puede dar, ha dado y va a dar mucho. Y no nos dejemos obnubilar porque aparecen ahora unos jueces de repente que creen tener ellos la solución a los problemas y que empiezan a tratar a los políticos como si fueran un peligro para la nación. Y yo quiero decirlo, los políticos chilenos no son un peligro para la nación, ni para la sociedad. Hay que fortalecer a los partidos políticos, hay que fortalecer las instituciones. Por supuesto que sí, porque gobernanza, gobernabilidad, Luis Larraín. ¿Qué sacamos? Seamos prácticos. ¿Qué sacamos con sumarnos al coro de crítica a los políticos y hacer una crítica generalizada? Los políticos son todos unos corruptos, los políticos son esto, los políticos son lo otro. Lo único que sacaríamos es contribuir al desprestigio de la clase política. Además, cuando uno generaliza, habitualmente es muy injusto, porque todos nosotros conocemos gente que está en la política. Yo nunca he estado dentro de la política, podría decirse que estoy en la periferia de la política, digamos, en un centro de estudio. Todos conocemos personas que se dedican a la política, y conocemos personas que se dedican a la política que realmente hacen un esfuerzo muy importante y que son admirables. Entonces, yo creo que la crítica generalizada no conduce a nada. Ahora, esto obviamente que no significa tapar las cosas que hay. Cuando hay problemas, obviamente que hay que resolverlo. Cuando hay problemas que son de carácter jurídico, legal, la justicia es la que tiene que actuar. Cuando hay problemas que son de carácter ético, está la opinión de todos los actores para juzgar qué conductas son éticas o no éticas, y podrá haber algunas diferencias. Y también está la parte de las soluciones, porque las reglas del juego son importantes desde el punto de vista de cómo funcionan las sociedades. Y por lo tanto hay reglas que son mejores que otras para hacer frente a cuestiones como la corrupción, como la influencia del dinero en la política. Recordemos que estos no son casos solamente de Chile, o sea, en todas partes del mundo, incluso los países más admirados, los países... Yo recuerdo la última vez que estuve en Alemania, que había una gran polémica respecto a la utilización de dineros públicos para oficinas y otro tipo de beneficios para los parlamentarios. Y esta cuestión estaba en los diarios, y eso está en muchas partes del mundo. No quiero con esto decir de que ello justifique que en Chile tengamos las situaciones que hemos tenido. No, lo que pasa es que lo que uno tiene que hacer, si es constructivo, es buscar soluciones para evitar que esas situaciones ocurran. Y si eso le hace a uno merecer el apelativo, no me acuerdo exactamente los que usaba, tibio, complaciente, o no sé, no me preocupa tanto. A mí lo que me preocupa es que realmente busquemos soluciones que eviten que Chile caiga en ese escenario, digamos, de desprestigio total de las élites, de la clase política, de la clase empresarial, porque generalmente eso lleva a situaciones que no son buenas para la sociedad. Ahora, en materia política hay varios focos de conflicto o de incendios, si ustedes quieren, y la Comisión Política de la UDI va a definir la presidencia interina de Macaya. Están en una crisis bastante compleja. Nuevas generaciones, antiguas generaciones, hay que hacer una mixtura. ¿Cómo ven ustedes a la UDI, que ha aparecido implicada en el caso Penta? Hay 2 senadores también que van a ser citados seguramente a declarar con respecto a sus vínculos con este grupo empresarial y los dueños de esta digamos, agrupación. ¿Cómo lo ven ustedes? La UDI es un partido
importante en la derecha, tiene un rol bien fundamental, forma parte de la oposición, tiene una historia, tiene un vínculo también con el desarrollo institucional. Sí, ha sido de las fuerzas, yo diría, más importantes de la derecha, ha tenido en algunas épocas más liderazgo, en otras la ha tenido Renovación Nacional, pero obviamente es un partido súper importante para estructurar lo que es la derecha, y yo creo que esta situación le ha hecho entrar en una crisis, y efectivamente dentro de la crisis es donde tienen que surgir liderazgos para efectos de ver cómo se sale adelante. Yo creo que allí hay vocación, hay gente que se dedica a la política, digamos, porque tiene una determinada manera de ver las cosas, y tienen propuestas que hacerle al país, pero obviamente cuando se está en una situación de crisis como la que se está hoy día, esas propuestas tienen poco eco, ¿eh? porque todo el mundo empieza a cuestionar al emisor. De manera que yo creo que la UDI tiene un problema por delante complejo, pero que tienen que resolver ellos. Ellos tendrán que ver, digamos, cuáles son los liderazgos y cuáles son las formas y cuáles son los gestos que tienen que hacer para efectos de recuperar credibilidad. Efectivamente es un partido que está especialmente afectado en este caso. Bueno, mirado desde la nueva mayoría, es como para alegrarse esta crisis de la UDI, que el cuestionamiento a Jovino Novoa, la directiva que tuvo que remover al presidente, se vio la necesidad de renunciar, en fin. Mira, en este panel palaciego nunca nos hemos alegrado de la desgracia de nadie. Y lo dijimos desde cuando surgió el caso Penta. Mira, lo importante aquí, a mi juicio, no es sacar cuentas alegres, que el adversario está en el suelo, etcétera, sino que ver la cuestión de una manera sistémica, de una manera de cómo funciona el país, de cómo funciona nuestra democracia. Y yo creo que hay que poner reglas más fuertes respecto a esto. Yo creo que es posible abaratar los costos de la política, que a la vez haya un financiamiento público a la política, porque los países tienen que gastar en la democracia, pero a la vez haya un control muy fuerte de ese gasto en la política. Creo que es necesario revisar los sueldos y revisar las dietas parlamentarias. Y a mí me alegra mucho lo que ha señalado Engels en este sentido, cuando ha señalado que le parece que es impresentable que ellos mismos se generen sus propios sueldos. Se tendrá que buscar fórmulas que puedan asegurar de un lado la independencia del poder legislativo y de otro lado una situación más cercana a la ciudadanía con respecto a lo que es en realidad la situación económica, cómo vive la gente en Chile, cómo viven los ciudadanos y cómo viven los parlamentarios. Entonces hay un conjunto de normas que hay que tener, y la UDI tendrá que entender que este país cambió, que hay un país más escolarizado, más descreído, con gente que tiene aspiraciones mayor a un control, que tiene una exigencia de transparencia hacia lo público y hacia lo privado, y constituirse en una derecha más moderna, en una derecha que pueda convivir con una democracia más transparente. Entonces, yo creo que esa es la gran tarea que está por delante. Patricio Zapata. Yo creo que la UDI estaba enfrentando ciertos fantasmas antes incluso de que estallara el caso Penta. No es que lo creo. Habían señales evidentes que su crecimiento explosivo en los años 90, llegó a ser el partido político más votado en Chile, había llegado a un punto crítico. Y los incidentes que la perjudicaron el año 2013, ¿no es cierto?, la candidatura frustrada de Goldborn, la candidatura frustrada de Longueira, la muy mala presentación electoral de Evelyn Matei, eran episodios que iban acompañando una cuestión más profunda y más gruesa. Es latero cuando uno habla desde afuera, porque puede incluso alguien considerarlo irritante que uno esté haciendo estos diagnósticos, pero yo creo que la UDI no hizo a tiempo, y todavía está a tiempo, espero, un cierto ajuste de cuentas con su historia.
que no es una historia que tenga elementos que sean todos valiosos. Hay elementos muy negativos para una gran mayoría del país. Ese ajuste de cuentas con su historia, que no es cambiar la declaración de principio. Esto no es una cuestión de cosmética. Es una cuestión de introspección, de reflexión, de mirada histórica de lo que pasó en Chile y la responsabilidad que le cupo. A todos los partidos les cupo responsabilidad en lo que pasó en Chile. A todos, en distintos niveles. Y así como uno vio la manera muchas veces dolorosa en que en el mundo de la izquierda hubo una reflexión respecto a los problemas, las fallas, a los errores. Yo de verdad nunca vi en serio un proceso de introspección profunda respecto a lo que significa haber dado apoyo político incondicional a una dictadura que violó gravemente los derechos humanos durante tanto tiempo. Y cada vez que se planteaba esto, alguien desde la UDI pensaba que se quería sacar una ventaja pequeña, que era una cuestión electoral, que era... Y yo creo que a la medida que pasa el tiempo, queda claro que esto no es una cuestión pequeña. Han pasado muchos años y sigue ese estigma ahí. Y un partido que piensa en llevar como candidato de nuevo a Cristian Lavé es un problema que no ha resuelto un problema de fondo, moral. En segundo lugar, hay un problema que tiene que ver con el modelo económico. Eso es de otro tipo de naturaleza. La UDI tiene el perfecto derecho a defender una economía liberal o neoliberal. Es una posición ideológica y lo puede defender, pero tiene que darse cuenta, tiene que leer que hay un movimiento muy fuerte de la sociedad chilena que juzga muy severamente los niveles de individualismo, el tipo de desigualdades que eso produce. Entonces la UDI tiene que ver cómo hace esa defensa de cara a un país distinto y diferente. Y finalmente, en tercer lugar, y eso es lo que detona con Penta, su relación privilegiada con grupos empresariales que le permitió llevar adelante campañas muy millonarias, plantea problemas. Como lo dice Luis muy bien, no es el único partido donde seguramente los candidatos gastaban más de lo que la ley permite. Seguramente no son los únicos candidatos que conseguían plata rara, no. Pero cualquiera que haya visto la política chilena en los últimos 20 años sabía perfectamente que los niveles de gasto en que incurrían los candidatos a la UDI eran estratosféricos. Y yo creo que eso también le pasó a la cuenta. Así que hay un ajuste triple, un ajuste con su historia, un ajuste con la política chilena, un ajuste con la manera en que los chilenos vemos el modelo económico y, tercero, un ajuste con su relación con los empresarios. Nos ajustamos al tiempo con los señores Ernesto O'Donnell, Luis Larraín, Patricio Zapata. Primer café comenzando la semana en una nueva mañana en Cooperativa. Quedan liberados a partir de este momento y pueden realizar sus actividades individuales y en los palacios que les correspondan. En los palacios correspondientes. Hasta luego. Chao, Sergio.